Marc Bloch, Introducción a la Historia. Quinto. En vano pretendió el positivismo eliminar de la ciencia la idea de causa. Quiéralo o no, todo físico, todo biólogo piensa en términos de preguntas o respuestas. Los historiadores no podrían escapar a esta ley común del espíritu. Unos, como Michelet, todo lo encadenan a un gran movimiento vital en vez de explicar en forma lógica. Otros hacen gala de su aparato de inducciones e hipótesis. En todas partes está presente el lazo genético. Pero no porque el establecimiento de relaciones de causa-efecto constituya una necesidad instintiva de nuestro entendimiento, se ha de suponer que su búsqueda puede ser abandonada al instinto. Si la metafísica de la causalidad está aquí fuera de nuestro horizonte, el empleo de la relación causal como herramienta del conocimiento histórico exige incontestablemente conciencia crítica. Supongamos que un hombre camina por el sendero de una montaña, tropieza y cae en un precipicio. Se necesitó para que sucediera este accidente la concurrencia de gran número de elementos determinantes, entre otros, la existencia de la fuerza de gravedad, la presencia de un desnivel, resultado a su vez de largas vicisitudes geológicas, el trazado de un camino destinado, por ejemplo, a poner en comunicación un pueblo con sus pastos de verano. Será pues perfectamente legítimo decir que, si las leyes de la mecánica celeste fuesen diferentes, si la evolución de la Tierra hubiese sido otra, si la economía alpestre no se fundara en la transhumancia, no hubiese habido caída. Sin embargo, si se pregunta cuál fue su causa, cualquiera contestaría, el tropezón. No es que este antecedente fuese más necesario el acontecimiento, muchos otros lo eran en el mismo grado. Pero, entre todos, ese se distingue por varios caracteres muy marcados. Fue el último, era el menos permanente, el más excepcional en el orden general del mundo. En fin, en razón misma de esa generalidad menor, su intervención parece ser lo que hubiera podido evitarse más fácilmente. Por estas razones, nos parece ligado al efecto de una manera más directa y difícilmente escapamos al sentimiento de que él solo lo produjo. A los ojos del sentido común, que hablando de causa, rara vez se despoja de cierto antropomorfismo, este componente de última hora, este componente particular e inopinado, viene a parecerse al artista que da forma a una materia plástica ya perfectamente preparada. En su práctica corriente no procede de otra manera el razonamiento histórico. Los antecedentes más constantes y más generales, por necesarios que sean, quedan sencillamente subentendidos. ¿Qué historiador militar pensará en incluir entre las razones de una victoria la gravitación de la que dependen las trayectorias de los obuses o las disposiciones fisiológicas del cuerpo humano, sin las que los proyectiles no herirían mortalmente? Los antecedentes, algo más particulares, pero dotados todavía de cierta permanencia, forman lo que se ha convenido en llamar las condiciones. La más especial, la que en el haz de las fuerzas generadoras representa, en cierta manera, el elemento diferencial, recibe preferentemente el nombre de causa. Se dirá, por ejemplo, que la inflación del tiempo de Lowe fue la causa del alza global de los precios. La existencia de un medio económico francés ya homogéneo y bien ligado será únicamente una condición, porque esas facilidades de circulación que, al prodigar los billetes por todas partes, solo permitieron el alza, habían precedido a la inflación y la sobrevivieron. Nadie puede dudar que en esta discriminación reside un principio fecundo de investigación. ¿Para qué insistir sobre sus antecedentes casi universales? Son comunes o demasiados fenómenos para que merezcan figurar en la genealogía de ninguno de ellos en particular. Demasiado sé, de antemano, que no habría incendios si el aire no contuviera oxígeno. Lo que me interesa, lo que pide y justifica un esfuerzo de investigación, es determinar cómo ha prendido el fuego. Las leyes de las trayectorias valen para la derrota y para la victoria. Las explican las dos. Son pues inútiles para la explicación adecuada de la una o de la otra. Pero no se podría elevar a lo absoluto sin peligro una clasificación jerárquica que no pasa de ser, en verdad, sino una comodidad del espíritu. La realidad nos presenta una cantidad casi infinita de líneas de fuerza que convergen todas hacia un mismo fenómeno.
La elección que hacemos entre ellas puede, en la práctica, fundarse en caracteres muy dignos de atención. No por ello deja de ser una elección. Existe, por ende, mucho de arbitrario en la idea de una causa por excelencia opuesta a las sencillas condiciones. El propio Simian, tan riguroso y que intentó primero, creo que en balde, definiciones más estrictas, parece haber acabado por reconocer el carácter completamente relativo de esta distinción. Una epidemia, escribe, tendrá como causa para el médico la propagación de un microbio y como condición la suciedad y la mala salud engendradas por el pauperismo. Para el sociólogo y el filántropo, el pauperismo será la causa y los factores biológicos la condición. Es admitir de buena fe la subordinación de la perspectiva al ángulo propio de la averiguación. Tengamos cuidado porque la superstición de la causa única en historia es a menudo la forma insidiosa de la búsqueda del culpable, es decir, del juicio de valor. ¿De quién es la culpa o el mérito?, dice el juez. El sabio se contenta con preguntar ¿por qué? Y acepta que la contestación no es tan sencilla. Prejuicio del sentido común, postulado del lógico o tic de magistrado e instructor, el monismo de la causa no sería más que un estorbo para la explicación histórica que busca haces de ondas causales y no se espanta de que sean múltiples, ya que la vida los muestra así. Los hechos históricos son, por esencia, hechos psicológicos. Es pues en otros hechos psicológicos donde hallan normalmente sus antecedentes. Sin duda los destinos humanos se insertan en el mundo físico y sufren su peso. Sin embargo, allí donde la intrusión de esas fuerzas exteriores parece más brutal, su acción solo se ejerce orientada por el hombre y su espíritu. El virus de la peste negra fue la causa de la despoblación de Europa, pero la epidemia solo se propagó tan rápidamente por ciertas condiciones sociales, es decir, en su naturaleza profunda, mentales, y sus efectos morales se explican únicamente por las predisposiciones particulares de la sensibilidad colectiva. Sin embargo, no solo hay psicología de la conciencia clara. Leyendo ciertos libros de historia, se creería que la humanidad está compuesta únicamente de voluntades regidas por la lógica, para quienes sus razones de obrar no tuvieran jamás el menor secreto. Frente al estado actual de las investigaciones acerca de la vida mental y sus oscuras profundidades, hay una prueba más de la eterna dificultad que experimentan las ciencias para seguir siendo exactamente contemporáneas unas de otras. Es igualmente repetir y amplificar el error, sin embargo, tantas veces denunciado, de la vieja teoría económica. Su Homo economicus no era solo una sombra vana porque se le suponía ocupado exclusivamente de sus intereses. La peor ilusión consistía en imaginar que él pudiera adquirir una idea tan clara de esos intereses. Napoleón decía ya, no hay nada más raro que un propósito. ¿Se creerá que la pesada atmósfera moral en que estamos sumergidos en este momento señala en nosotros únicamente al hombre de las decisiones razonables? En historia se falsearía gravemente el problema de las causas si se le redujera siempre y en todas partes a un problema de motivos. Por otra parte, qué curiosa antinomia en las actitudes sucesivas de tantos historiadores. ¿Se trata de asegurarse de si tuvo verdaderamente lugar un acto humano? No saben cómo extremar los escrúpulos. Ahora bien, si pasan a las razones que motivaron ese acto, se satisfacen con cualquier apariencia fundada de ordinario en uno de esos apotegmas de psicología trivial, ni más ni menos ciertos que sus contrarios. Dos críticos de formación filosófica, Georg Simmel en Alemania y François Simian en Francia, se divirtieron desenmascarando algunas de esas peticiones de principio. Los hebertistas, escribe un historiador alemán, primero se pusieron de completo acuerdo con Robespierre porque se doblega a todos sus deseos. Después se apartaron de él porque lo juzgaron demasiado poderoso. Es, observa en sustancia Simmel, sobreentender estas dos proposiciones.
una acción bienhechora provoca el reconocimiento y no nos gusta que nos dominen. Sin duda, estas dos proposiciones no son forzosamente falsas ni forzosamente justas tampoco, porque no podría sostenerse con igual verosimilitud que una sumisión demasiado grande a las voluntades de un partido exija en él más desprecio que gratitud por esa debilidad. Y por otra parte, ¿no se ha visto jamás a un dictador ahogar hasta la menor veleidad de resistencia mediante el temor que inspira su poder? De la autoridad decía un escolástico que tiene nariz de cera que lo mismo se tuerce a la izquierda que a la derecha. Lo mismo sucede con las pretendidas verdades psicológicas del sentido común. En el fondo, el error es análogo a aquel en que se inspiraba el pseudo-determinismo geográfico, hoy definitivamente arruinado. Sea en presencia de un fenómeno del mundo físico o de un hecho social, las reacciones humanas nada tienen de movimiento de relojería, siempre orientado en el mismo sentido. Pese a lo dicho por Renan, el desierto no es obligatoriamente monoteísta, porque los pueblos que lo recorren no aportan todos la misma alma a sus espectáculos. La escasez de aguadas ocasionaría en cualquier lugar el agrupamiento del hábitat rural y su abundancia la dispersión, si fuese verdad que la principal preocupación de los campesinos estuviera constituida por la proximidad de fuentes, pozos o estanques. En realidad, sucede que prefieren reunirse por motivos de seguridad y de ayuda mutua, o por sencillo gusto gregario, en cualquier parte donde haya una fuente, o, inversamente, como en ciertas regiones de Cerdeña, cada quien establece su vivienda en el centro de su pequeña propiedad, aceptando al precio de esa dispersión que les viene de adentro largas caminatas hacia el agua escasa. En la naturaleza, ¿no es el hombre la gran variable por excelencia? Sin embargo, no nos engañemos. La equivocación está en este caso en la propia explicación. Reside por entero en su apriorismo. Aunque los ejemplos hasta hoy nos parezcan muy frecuentes, es posible que en ciertas condiciones sociales la repartición del agua decida, más que otra cosa, el hábitat. Lo seguro es que no lo decide necesariamente. No es imposible que los hebertistas hayan auténticamente obedecido a los motivos que les atribuía su historiador. El mal fue considerar esta hipótesis como cierta por adelantado. Había que probarlo, y una vez obtenida esta prueba, que no debe considerarse sectariamente impracticable, todavía había que preguntarse, ahondando más en el análisis, por qué, entre todas las actitudes psicológicas concebibles, fueron estas las que se impusieron al grupo. Porque, dado que una reacción de la inteligencia y de la sensibilidad no es nunca independiente, exige, si se produce, que se esfuerce uno en descubrir sus razones. Para decirlo todo en una palabra, las causas en historia, más que en cualquier otra disciplina, no se postulan jamás, se buscan.